Seguimos con más de Proagro y es momento de saludar al señor Federico Morise desde el Uruguay. Ya está en línea con nosotros, analista de mercado, para poder hablar justamente acerca del mercado de los granos y también las proyecciones que se tienen en atención al informe del USDA. Federico, ¿cómo estás? Buenos días para todos, un placer como siempre. Federico, un gusto, un placer siempre conversar contigo y en atención también a esta situación que se tiene en el mercado, el informe del USDA. ¿Qué es lo que podemos comentar a los televidentes? Bueno, el informe, lo importante para que sepan todos, porque a veces los que estamos en el rubro no dependemos, pero sí marca cierta tendencia. ¿Qué es lo que hace el informe? El informe hace más de 100 años que se realizan. Lo que hace el Departamento de Agricultura de Estados Unidos es estimar las producciones de todo el mundo. Estima las producciones de todos los países. La exportación de cada país es aquellos países que acceden a las exportaciones. Hay muchos países que producen muchísimo, como China, que produce abundantes alimentos, muchos granos, pero la mayoría es el consumo interno. Y después dice cuánto va a consumir, cuánto va a producir y cuánto va a exportar. También habla de los países, esa es la oferta. También habla de los países, la demanda, qué países necesitan comprar alimento, como en el caso de China, como en el caso de muchos países, y cuánto van a necesitar producir, importar y qué balance van a tener. O sea, si son netamente importadores, exportadores. Hay países que de repente son exportadores, pero exportan mucho y después van a tener que importar. Entonces uno puede ir midiendo, es el termómetro de cada país de su producción, su consumo y cuánto stock vaya a quedar. Porque a veces un país como Paraguay, normalmente, que produce grano, consume también, tiene que exportar. ¿Y qué pasa si se exporta más de lo que se importa o se produce menos de lo que se consume? Se va a tener que importar y ahí automáticamente sube el precio interno, porque es un país que normalmente tiene esa producción a precio internacional y la tiene más barata, pero si sale a comprar, como le ha pasado a Paraguay, a Argentina, a Brasil, le ha pasado a Uruguay también, que son países que exportan, pero producen menos. Tienen que importar, tienen que salir a comprar a otros países y ahí van a tener que pagar más ese producto, más de lo que vale normalmente. Entonces, cuando pasa un evento de sequía, muchas veces puede pasar eso. Ahora, en atención a esto, ¿cuál es el panorama que se tiene en base a las proyecciones en lo que hace a los matices principalmente que se dan? Hablamos de una situación bastante particular por el movimiento que se da en el mercado, las proyecciones principalmente para nuestro país y también para la región, en atención a que siempre se tiene una atención especial a esta parte, digamos, por el volumen que producimos. Exacto. El informe ahora lo que marcó, como comentaba, va saliendo todos los meses. Y en este último informe, ahora el viernes pasado, ¿qué es lo que hizo? Que a todos les sorprendió. Primero que ya venía los últimos 4 informes reduciendo el consumo, o sea, las compras de China, de soja principalmente, de soja y maíz. Entonces, eso significa que China en los últimos años venía importando entre 100 y 99 millones de toneladas de soja y este año ya lo venía reduciendo a 98, 97 y ahora lo bajó a 91. Y eso son 9 millones de toneladas menos. Y el USDA normalmente va bajando ese número de a poquito, como lo notamos en Paraguay. Primero hablaba de 10 millones de producción, después hablaba de 7 y lo fue bajando lentamente, aunque todos conocemos que la realidad es mucho más grave de lo que el USDA venía comentando. Pero es muy gradual, es muy lento en la información, pero va marcando la tendencia. Entonces, eso a China ya bajar a 91, algunos pueden sospechar que puede ser menos de 90, y eso significa menos compradores. Si China ya baja el consumo, otros países pueden estar bajando y todos vemos nuestro bolsillo que por la inflación y los altos precios internacionales no suben y vamos comprando menos producto. Normalmente el precio frena la demanda de productos por cualquier producto y eso genera menor consumo. No en todo, pero sí en la mayoría de los productos que van subiendo el precio. Entonces eso empieza a retraer la demanda y los precios en un momento no llegan a subir tanto más. O sea, hay un dicho que dice que los precios nunca llegan hasta el cielo,
porque el comprador no termina pagando, bajan la cantidad de compradores. Entonces eso marcó que la producción por ahora en Argentina se va a mantener porque el clima se repuso y va a haber la misma producción en la mayoría de los productos. En Brasil bajó la producción, en Paraguay la viene bajando, bajó la producción también, en Uruguay la mantuvo también, y eso significa menor oferta a nivel internacional, menos demanda, pero la demanda fue bastante. Y eso automáticamente el precio subió nuevamente. Pero el precio podemos ver esta semana que va a ir bajando porque estamos en precios históricamente altos. Una soja en el puerto de Asunción a $650, ahora está un poco menor, pero son precios muy altos a nivel internacional y la demanda dice, yo no quiero pagar este precio, entonces voy comprando de a poquito, de a poquito, de a poquito, y el precio empieza a bajar lentamente, por eso se ve que de acá a 3 meses, a 6 meses y a un año para adelante, el precio automáticamente va a ir bajando lentamente. Ahora bien, estas proyecciones, los ajustes, es muy importante porque hablamos de brechas en donde se dan estas estimaciones. ¿A cuánto tiempo podría tal vez tenerse un panorama tal vez un poco más, digamos, interesante o podría darse estos ajustes? Porque hablamos siempre de previsibilidad, que sabemos muy difícil muchas veces cuando hablamos de oferta-demanda, pero es a lo que se apunta muchas veces, a lograr mayor previsibilidad. Exacto, eso es lo que queremos todos, ¿no? Tratar de tener cierta previsibilidad. Ahora justo estamos en unos meses de acá hasta octubre muy complicados. Porque, vamos a poner un ejemplo, ¿no? En la producción de Brasil, vamos a hablar de uno de los países más grandes. El año pasado se preveía que Brasil iba a producir 138 millones, ¿no? 138 millones de toneladas por el área que se sembró y por el clima, un clima bueno, normalmente normal, y una producción normal. Sabemos que nunca el clima no es normal, entonces siempre o puede ser mejor o peor. Y bueno, empezó a bajar y ahora están dando 125 millones de toneladas. O sea, 12, 13 millones de toneladas menos, que es bastante. O sea, son muchos países de producción, de producción y de consumo. Pero y así pasó con Estados Unidos, pasó con Paraguay, pasó con Argentina, y así van pasando con muchos países. Ahora estamos en un momento que está sembrando el hemisferio norte, ahora empezó a sembrar esta semana maíz y la semana que viene empiezan a sembrar soja. Y eso, el hemisferio norte, el principal productor es Estados Unidos. Si Estados Unidos tiene una buena siembra, que con estos precios de insumos y estos precios de productos van a tratar de sembrar hasta en los balcones, ¿no? En los jardines de la casa, en las plazas, porque los números le dan muy buenos al productor americano para sembrar en estos valores. Y además tienen muchos subsidios, o sea, si no llego a sembrar igual me pagan, si siembro bien tengo seguros de precios, seguro de rendimiento, seguro de climático, seguros por todos lados que le cubre su producción. Entonces no va a tener ningún problema si tiene sequía, si no llegó a tiempo con la siembra, tiene seguros. Entonces va a empezar a sembrar. Si siembra todo y el clima viene bien y esa producción se da como una estimación récord nuevamente, automáticamente va a haber mayor oferta a nivel internacional y eso nos va a hacer bajar los precios. Al mismo tiempo se termina de cosechar ahora dentro de una semana, ya se comenzó esta semana pasada a cosechar el sur de Brasil, Argentina, que son también productores muy grandes, zonas muy grandes, que cada zona produce entre 40 y 45 millones de toneladas de soja, por ejemplo, y eso empieza a volcarse también al mundo. Entonces empieza a haber más oferta y cuando hay más oferta, la demanda espera que venga esa oferta grande, eso hace bajar los precios y compran de repente dentro de 2 semanas, un mes, compran más barato. Entonces los compradores con esta situación están esperando que el precio baje para comprar todo el mundo, como estamos haciendo todas las semanas en el supermercado, vamos y compramos un poquito menos a ver si los precios bajan. Entonces eso está empezando a pasar y podemos ver de acá a 2 o 3 meses que los precios, si viene esa situación que conté, el precio debería bajar. Pero si viene alguna sequía, algún problema de siembra en el hemisferio norte, los precios se van a mantener o podrían estar subiendo entre 30 y 40 dólares más.
Ahora, cuando hablamos de plazos, porque paralelamente a lo que es la siembra y la cosecha, sabemos que se dan negociaciones intensas, por decirlo de cierta forma, en donde sabemos los productores, en fin, la cadena de valor en general busca mejores posiciones o mejores rendimientos o tal vez lograr mejores precios para ser más prácticos. Estas negociaciones, ¿a cuánto tiempo podrían tal vez asegurar este proceso? Porque hablamos de precios que también de cierta forma deberían coincidir con los plazos de cosecha y es en donde muchas veces se dan las negociaciones o pérdidas importantes cuando finalmente no se logra el rendimiento que uno busca en el campo y cuando ya finalmente tal vez ha cerrado números que podrían de cierta forma ser un poco más interesantes para los productores. ¿Esto se da también paralelamente y a cuánto tiempo digamos, se puede anticipar esto y cómo se dan estas negociaciones? Excelente punto, porque mucha gente dice, pero entonces aprovechen a vender todo ahora porque para el año que viene están los precios altos. Pero fue lo que pasó este último año. A veces uno ve el precio alto, pero no llegó a sembrar, o sea, a plantar el cultivo de maíz, como podemos ver en la imagen, o cultivos de soja, o a cualquier cultivo. Uno recién lo plantó. ¿Qué pasa si yo vendo algo y después no lo puedo cosechar? Eh, eh, Además de tener el costo de producción, me comprometí a una venta que después no la puedo cumplir. O sea, tengo doble riesgo, el que invertí y el compromiso. Entonces, normalmente siempre el productor trata de ir vendiendo un 30, un 40 o un 50% de su cosecha estimada para pagar las cuentas. Porque hay que saber que los fertilizantes subieron un 40 o un 50%, que los costos también sube el combustible, también es la sangre de la producción, porque es lo que hace mover todas las maquinarias. Y empiezan a subir los costos. Entonces, uno tiene que producir hoy, ya pensando para los próximos cultivos, un 30 o un 40% más, porque si no, no puede cumplir con todo el incremento de costos. Y uno empieza a vender algo porque mira para adelante y el precio está interesante. Entonces vende un 30 o un 40%. Pero si en 2 meses me entero de que el hemisferio norte viene con una siembra espectacular, y una posible cosecha abundante, eso no va a hacer bajar los precios. Entonces empezó a vender más barato después. Mucho es lo que ha surgido en estos momentos son las operaciones financieras, que con esos, en los eventos que realizamos en Paraguay, tanto en Asunción como en toda la zona agrícola, son eventos para ayudar a usar el mercado financiero para hacer lo que tú comentabas, previsibilidad en los precios. ¿Qué es lo que puedo hacer a través del mercado financiero? Es a comprar un seguro de precio, o sea, asegurar el precio sin compromiso de la mercadería. Yo digo, bueno, quiero asegurarme la soja para el año que viene a un piso de precio de $470 y no comprometí mercadería. No comprometí el maíz, no comprometí la soja ni el trigo cuando me hago ese seguro de precio. Entonces, cuando voy a cosechar, si el precio está por arriba de ese valor, por ejemplo, me hice un seguro en 470 y voy a cosechar y está en $600, cosecho y lo vendo en $600. Si cuando voy a cosechar el precio está en 400, vendo a 400 y cobro el seguro de 400 a 470. El seguro me paga esos $70. No es lo mismo, pero por lo menos tengo una previsibilidad en los precios, puedo estar previendo los precios hasta dentro de un mes, 2 meses, 6 meses, hasta un año. Entonces, hay que empezar a utilizar esta herramienta. Tiene cierto costo, como el seguro de una moto, como el seguro de incendio, el seguro de un auto contra un accidente, contra un robo, pero tiene cierto costo, pero ayuda al productor o a la industria, que lo utiliza como un seguro de compra también, para tener previsibilidad en los precios. Más cuando tenemos un año con un contexto en donde tenemos 2 países en conflicto y el USDA sigue estimando que esos 2 países van a seguir exportando, cuando tienen todos los puertos bloqueados y el comercio bloqueado. Entonces, eso también genera mucha volatilidad en los precios, que bajen en cierto día, suban al día siguiente y haya una descorrelación entre esos mismos productos en diferentes partes del mundo. Están muy descorrelacionados los precios en todas partes del mundo. Los compradores no saben si están comprando barato, si están comprando caro, los vendedores tampoco. Entonces, cada uno está aprovechando el momento ahora, pero si miramos para dentro de un año, el precio está bajando $100, $150, lo cual empieza a ver que viene un mercado que se viene normalizando para dentro de un año. Por eso hay que tener mucho cuidado
más cuando somos un país netamente exportador.